los textos de otros, de los que llegaron a esa convicción antes que nosotros. Gracias. Bien, buenas noches. Me presento ya que Adriana omitió esa pequeña parte. Mi nombre es Sergio González. Soy el coordinador de la electiva de Género Negro. Y buenas noches a todos. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias a las personas que nos están viendo vía streaming. Y nada, quisiera tal vez hacer una pequeña introducción a la electiva en general y luego pasar a hacer un diálogo con el maestro Julio Paredes. Esta es la tercera, no la cuarta, la tercera versión de la electiva de Género Negro, en el que a lo largo de estas 3 versiones con los estudiantes de la maestría en creación literaria pues hemos hecho diferentes tipos de reflexiones sobre el género negro y las posibilidades de creación. Como bien lo decía Adriana al inicio, pues muchas de las experiencias de los estudiantes en esta electiva han servido para consolidar, separar o construir los textos definitivos de tesis de muchos de los estudiantes en la maestría. El carácter de esta electiva es abierta, si bien hay estudiantes que tienen matriculado la electiva como eso, una electiva, una materia específica, es abierta para todas las personas de la universidad como para las personas por fuera de la universidad. Y en la versión anterior tuvimos en la sesión inaugural a Hugo Chaparro Valderrama y en este caso pues hemos invitado al maestro Julio Paredes, quien ustedes acaban de escuchar. Al final de esta sesión nos quedamos solamente los estudiantes que están matriculados para hablar cuestiones eminentemente académicas que tienen que ver con pues, la dinámica del curso como tal. En este momento entonces no sé si empezar con preguntas de los asistentes sobre las palabras que nos ha compartido el maestro Julio Paredes y luego le haría yo algunas preguntas. ¿A alguno de ustedes quisiera preguntar, comentar, participar en este diálogo con el maestro Julio Paredes? La cuestión que me llamó la atención en primer lugar fue la de la relación entre la escritura y la lectura, que escribir es otra forma de leer y que leer es otra forma de escribir. Quisiera que ampliara un poco esa idea para el género negro. ¿Cómo funciona eso, esa relación entre leer a Simenón y escribir una novela negra como le fue encargada? Bueno, yo creo que es una relación, y lo que intentaba decir ahí es una relación que tiene 2 vías, una que es, digamos, la más predecible o la básica, y es que para escribir se necesita, hay que leer, digamos que eso es como una especie de ley ineludible, y escribir no en un sentido abstracto, sino yo pensaría más en una incesante búsqueda de herramientas que están ahí en lo que los demás han escrito. No, y no necesariamente, es decir, y lo vinculo a la segunda parte de si para escribir una novela negra hay que leer novela negra necesariamente. Yo creo que sí, pero no necesariamente. Es decir, yo creo que las lecturas de otras cosas pueden alimentar una novela que se pueda considerar una novela policíaca o una novela misterio. Bueno, son 3 partes realmente. La tercera, lo que quería decir ahí es que escribir, el hecho de estar escribiendo una novela es un ejercicio real de lectura, de minuciosa lectura. Porque pues ustedes saben, y los que están trabajando cualquier manuscrito en este momento saben que ese manuscrito solamente funciona y adquiere una naturaleza propia en la medida que yo lo leo y lo releo. Entonces, y lo leo y lo releo gracias también a lo que estoy acumulando, no solamente con la lectura, sino, pues, no sé, con el cine o la música, o bueno, otro tipo de fuentes que pueden alimentar el texto. Pero lo que me parece interesante a mí en el proceso, una de las cosas más atractivas y que sigue siendo una práctica interesante para mí en el proceso de tener un manuscrito, es precisamente ese hecho de estar leyendo.
y está leyendo algo que en el fondo, como dice Pessoa, no nos interesa mucho como lectores, nos interesa más lo que dicen los otros. Es muy raro que un escritor, pues si la vanidad no lo sobrepasa, que esté leyendo constantemente sus libros. Sí, yo creo que, y eso para mí es una especie de paradoja muy interesante del proceso de la escritura, porque el único lector real o primer lector para llegar a un manuscrito es uno mismo. Es decir, eso es otra ley que, independientemente que lo estén acompañando lectores en este tipo de prácticas como las maestrías o los talleres o los grupos de lectura, etcétera, independientemente de eso, en realidad quien decide y quien debe decidir sobre lo que sucede en ese manuscrito es uno. Entonces sigue siendo, y en el caso de la experiencia con Simenón, pues obviamente la paradoja adquiría unos niveles adicionales, es decir, tener a Simenón como personaje para un lector de Simenón, es decir, que yo más que escritor en la relación con Simenón siempre ha sido pues un lector de Simenón, entonces también había una intención ahí que me divirtió mucho en la propuesta que se me hizo para participar en la colección. Y pues sí, obviamente era un reto que era un reto que es igual para cualquier libro que uno empiece a escribir. Uno empieza a escribir de cero. Como decía Adolfo Bioy Casares, escribir más no significa que uno sepa realmente como el secreto del manuscrito. El libro nuevo siempre es un manuscrito que uno no conoce y eso es lo que es difícil. Pero en el caso de Simenón, pues el reto que acepté como escritor, digamos, pues a mí eso me suena un poquito grandilocuente, pero como practicante de la escritura creativa, fue pensar en que yo iba a escribir una novela que en el fondo estaba escrita en otro idioma, por ejemplo. Si era una novela que estaba escrita, creo que está escrita en francés, si yo lo pienso, ¿no? Es decir, los personajes tienen que pensar en francés, tienen que hablar en francés, en algunos momentos hablan en flamenco cuando el personaje habla con la mamá de Simenón, porque hay una anécdota central. Y para mí eso era como un elemento adicional a pensar como un asesino, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ahí es donde está esa relación entre el proceso de la lectura o la experiencia, más que la experiencia real, física de estar escribiendo un texto de ficción. Desde su experiencia, ¿qué puntos de relación ha encontrado entre el cine y el género negro? Pues sí, es otra relación inevitable, es como una hermandad que es inevitable eludir cuando uno está escribiendo novela o en la lectura de la novela policíaca o la novela negra. Yo creo que obviamente la estructura de lo que se llama el cine negro pues tiene que ver más con las sombras, ¿cierto? Yo creo que hay una cuestión estética también que es muy interesante en el cine negro, pues digamos esa transformación, no necesariamente porque no hubiera existido antes, pero esa manera de usar los planos, las luces, la edición, ¿cierto? Las elipsis o la retrospectiva, ¿no? Los flashbacks son fundamentales en el cine, en los clásicos, sobre todo en los clásicos de cine negro. Pues uno de los clásicos es ¿cómo se traduciría eso? Esa preciosa película que se llama Out of the Past, ¿no? Que es como del pasado, ¿no? que es una o la otra, la de Gloria Swanson, la última, la de, bueno, ¿cómo se llama? Aquí hay muchos que han visto cine policíaco, que empieza, o es una narración de un hombre que está muerto, ¿no? El crepúsculo de los dioses. Digamos que hay unos elementos técnicos y de estructura que funcionan muy bien para la novela policíaca. Entonces, por ejemplo, en el crepúsculo de los dioses, con Gloria Swanson de Stromheimer, pues uno está escuchando una narración de un hombre que está muerto. Sí, ese es el primer plano, es un hombre en una piscina y ese hombre es el que nos narra la historia, ¿no? Entonces ahí hay un elemento que hace que es un recurso súper interesante en el momento de escribir o de tratar de pensar en la estructura de una estructura policíaca, digamos. Entonces sí hay una relación, por ejemplo en Hitchcock a mí de Hitchcock siempre me ha gustado algo que él dijo que tomó muy malas novelas de misterio y hizo muy buenas películas.
Digamos, eso es una relación también, una especie de perversión de la relación entre la novela de misterio y el cine, ¿no? Entonces, digamos que es interesante seguir, pues eso es una, yo creo que uno, si quiere seguir escribiendo novela negra, o pues con Simenón, a mí, pues cuando salió esta novela, pues sucedió una cosa anecdótica con Ciruela, que tiene una serie de novela policíaca donde hay una escritora muy interesante que se llama Fred Vargas. Pues el editor me propuso que por qué no hacía una serie con esta primera novela, pero las series por lo general necesitan un inspector, y el inspector de esta novela no es tan, aunque es una especie de némesis de personaje principal, no es como el punto de referencia. Entonces, pero las novelas, también las novelas policíacas, por lo general tienen esa característica también interesante, que generan como una serie, ¿no? Son series. Las novelas de Marlowe, las novelas de Quirk, las novelas de Ripley, están acompañadas por una otra, y eso hace que el universo, pues, es una especie como intención de crear un universo mucho más panorámico, y que es también algo que es súper, pues, no solamente atractivo, sino placentero de leer novela negra, es esa necesidad de seguir escuchando esa voz, ¿no? Eso, yo creo que la novela negra sí logra, y Pessoa de alguna forma, a pesar de cierta broma que uno puede encontrar ahí, sí logra identificar, y en sus prácticas, bueno, la práctica de él con la novela policíaca es como otra manera también de entender la novela policíaca con lo de Cuaresma, sí logra como llegar a un punto esencial sobre el sentido de la escritura de ficción desde la novela negra, es decir, que parecería que fuera como el género sustancial, ¿no? Donde de alguna manera todo se cumple, diría yo, ¿no? Julio, tengo la siguiente inquietud. Digamos que a veces una preocupación es innovar en algún aspecto, digamos, literario en ese género. Entonces, mi inquietud es, ¿de qué manera usted enfrenta, y en particular en esa novela, la idea de innovación en esta novela? La verdad, yo no creo que haya habido como un impulso a propósito de innovar. Yo sí, el reto era, primero, estar pensando que es una novela que estoy construyendo en un lenguaje distinto, digamos que eso era una sensación muy rara. Estaba haciendo una construcción topográfica, histórica, de unas coordenadas de tiempo y espacio de una ciudad donde nunca he estado, que es Lieja, que parece que es un sitio muy, muy, muy particular. Es decir, no es como cualquier, bueno, todo eso pasa, pues, viendo aquí a Santiago Mutis y hablando sobre Volkening, pues sabemos que eso es parte de la reflexión sobre las ciudades. Y tal vez la innovación estaba ahí, en tratar de meterme en ese escenario. Es decir, la anécdota parte, obviamente, digamos, lo que aterriza la novela es una anécdota real, pues, que resuelve la pregunta de por qué Simenón está en la novela, y es porque Simenón, después de mucho tiempo, regresa a Lieja a visitar a su mamá en la última semana, que mientras estaba en cuidados intensivos, y fallece durante esa semana, y a raíz de un texto que yo leo antes de las novelas duras, cuando empieza la colección de las novelas duras, que se llama Carta a mi madre, que es un texto de reflexión sobre la escritura y la relación, sobre todo con la mamá, que fue una relación muy, muy complicada. Es decir, la biografía de Simenón creo que no daría una buena novela negra, pero sí es impresionante. Es decir, no solamente los números, es decir, supuestamente lo que se dice es que escribió más de 500 novelas, muchas a destajo, casi una diaria. Bueno, mejor dicho, tenía una cosa de una prolífica, impresionante. Al final de su vida escribe uno de los textos más conmovedores también de ensayo, de memoria, que se llama Confesiones íntimas dirigidas a su hija que se suicida. Y entonces, pues era un individuo muy, muy, muy raro en el fondo, ¿no? Yo no sabría si, a pesar de ser un gran lector, un lector apasionado y comprometido con las novelas duras de Simenón, sobre todo lo de Maigret, aunque en la novela Maigret es fundamental, la lectura de ciertas novelas de Maigret son fundamentales,
No sabría si yo sería buen amigo de Simenón. Maestro, al trabajar sobre un escritor que tiene un estilo reconocible y definido y utilizarlo como personaje, ¿cómo solucionó usted el problema del propio estilo y tono en el que iba a trabajar? Es decir, ¿hasta qué punto su estilo asimiló o se asemejó al del escritor o se diferenció de él y fue su propia voz la que narró? Como decía ahí en la breve esta conferencia, había dos elementos fundamentales para tener en cuenta en la construcción del universo de Cinco tardes con Simenón. Primero, una construcción de personaje, digamos que ese era uno de los temas, pues que para todos los escritores es fundamental, pero Simenón siempre hizo una especie de teoría sobre construcción de personaje que era como su ideal en la literatura, y aunado a un segundo elemento, una herramienta también, una condición de la retórica y de lo dramático al interior de cualquier novela, que es la atmósfera. Digamos que esos fueron los dos puntos de guía que yo trataba de alguna manera de parafrasear o parodiar, ¿sí?, en la novela. Lo que pasa es que yo sí creo, yo no creo mucho en la voz propia como una voz innata. Yo creo que la voz surge de un proceso de improvisación en el momento en que se está escribiendo. La voz también tiene impregnada impregnada en esas decisiones una ideología, por ejemplo, ¿sí? Y eso hace que en el momento en que se está escribiendo, en el momento real de tomar decisiones, esas decisiones que yo tomo son el resultado de eso, son el resultado de escuchar el texto, por eso es una lectura minuciosa, y esas decisiones se toman tanto si se siguen, yo entiendo y sabemos que no todo el mundo trabaja lo mismo, pero yo trabajo un poco así, yo hago una especie de planeación durante mucho tiempo, y planeación como un buitre, no necesariamente literal, pero sí en esa idea de estar moviéndose constantemente y empezar a bajar y bajar, y en ese momento en que se baja, veo que aunque tenga un plan previo, como en este caso, es decir, yo tenía la historia, tenía la anécdota central, tenía las coordenadas, tenía el tiempo, es una novela que sucede durante el otoño y principios de invierno, si no estoy mal. Entonces, digamos, había una gran cantidad de elementos retóricos que me servían a mí para tomar decisiones, pero en el momento de estar tomando esas decisiones, creo que ahí es donde aparece eso que podemos llamar la voz personal, que para mí son solamente las decisiones que se toman entre un proceso de improvisación y un proceso de control, digamos, de la historia. Y creo que ahí es donde surge la verdadera voz propia. Yo creo que la búsqueda para mí siempre ha sido un poco inútil, o he fracasado, digamos, como en esa idea de estar buscando una voz propia. Yo creo que lo que sí se vuelve una práctica personal y que que puede dar una huella, dejar una huella en el texto, es la manera como uno toma las decisiones. Y esa manera pues obviamente viene de lo que yo sé, de lo que sueño, de las imágenes pues de cierta destreza pues con el lenguaje. Yo creo que en la medida en que el lenguaje se entienda como una herramienta dúctil, pero al mismo tiempo engañosa, ¿sí? Por eso escribir bonito o redactar bien no necesariamente son condiciones o garantías para que un lector se conmueva. Yo creo que un lector impreciso, por ejemplo, Felisberto Hernández. Felisberto Hernández es un escritor que uno diría, hay una imprecisión, pero yo siempre estoy sintiendo cada vez que lo leo que está sucediendo algo que nadie ha hecho. ¿Sí? Sí, es un poco la sensación que a mí me deja, y eso es precisamente esas decisiones, creo yo, esas decisiones que se toman en el momento en que son fundamentales tomarlas. Entonces la respuesta para mí sería eso. Porque es igual, esta novela tiene las mismas características de cualquier novela, es decir, escriban cualquier novela, uno escribe cualquier novela y el personaje es un hombre que ha perdido la memoria y pues es igual, ¿sí? Es exactamente igual que escribir una novela de un fantasma o de un asesino o de un niño.
Es decir, hay que tomar las mismas decisiones. Entonces, y ahí es en esas decisiones que son en esa práctica puntual donde yo creo que sí se puede encontrar la voz. Y por eso es que, insisto, ¿no? la novela de ciencia ficción, por ejemplo, ¿sí? Es decir, que la novela de anticipación pues tiene esa característica, ¿no? Yo puedo hablar de algo que es imposible, pero que la clave está es que sea verosímil. Y ahí es donde está ese trabajo que hace uno con el lenguaje. Buenas noches. Cuando uno habla de novela negra, usualmente piensa en historias extensas, llenas de entramados complejos que se van resolviendo a partir de muchos detalles que va dando el autor a lo largo de la historia, ¿cierto? Y que hacen que el lector de una u otra manera tome el papel de detective o de forense, de ir solucionando todos esos entramados a través de esa gran cantidad de detalles que se van dando en la historia. Mi pregunta sería, desde su experiencia como escritor, y como escritor no solo de novela, sino también de cuento, ¿qué consejos o qué características considera usted importantes para alguien que quiera trabajar el género negro desde el cuento? Ya que el cuento pues no va a tener tal extensión de la novela. ¿Cómo se construiría un cuento negro? ¿Qué características debería tener un cuento negro pues desde su perspectiva? Pues en principio, igual que como sucede con la novela negra o la novela policíaca o pues digamos en esas denominaciones, creo que es fundamental usar características del formato, del género. Es decir, porque un cuento es un cuento independientemente que sea, sí, que yo pueda catalogarlo o calificarlo como un cuento negro, digamos, en ese sentido. Yo creo que si uno intenta o quiere hacerlo, tiene que ser de alguna manera fiel al formato, ¿sí? Y eso es un formato muy maleable, ¿no? Es un formato que tiene, como dice usted, pues muchas características a las que se puede echar mano. Por ejemplo, el humor es, si ustedes releen a Chandler, por ejemplo, y algunas de las novelas de Chandler, una de las características es el humor. Es un humor pues melancólico, negro, ¿no? Es un poco cínico, aunque no es un buen calificativo para amarlo, pero sí es un poco un personaje que se ríe del mundo, ¿no? Para mí ese sería un elemento que es característico de la novela negra. En la novela negra clásica, como la novela que en Hamlet hay otras cosas, pero que es como esa construcción de universos, ¿no? En Hamlet es como pienso yo, ¿no? Como una construcción como de sociedades, ¿no? También por esa reflexión que hace por el momento histórico. Pero en Marlowe, que me parece a mí como el punto de referencia clave, y que en Benjamin Black está también esa estructura, yo creo que un elemento sería, por ejemplo, el humor. ¿Sí? El humor bajo esa característica un poco melancólica como se observa el mundo, es decir, como esa especie de descreimiento desde la ilusión, porque por ejemplo en Marlowe siempre hay como una ilusión que es como una inercia, que le permite una inercia, ¿no? Permite seguir llegando a pesar de saber que le van a pegar, que le va a ir mal, que todo va a salir mal, que la mujer de la que se enamora pues se va a ir y no existe de alguna forma, ¿no? Y entonces esos elementos creo que son fundamentales, es identificar como lo que es característico del formato. Porque lo demás es un poco retórico, es decir, la definición de un cuento pues termina siendo algo retórico, porque pues un cuento sea negro o de ciencia ficción o romántico o clásico, pues si funciona es porque es un cuento, ¿sí? Y eso es casi indefinible, pues yo no tendría como una definición para eso, ¿no? Es porque funciona, yo creo que funcionan es porque lo convencen a uno primero como lector y porque uno sabe que se dice la verdad, ¿no? Yo creo que es bueno retomar en la escritura la idea de decir la verdad. Yo creo que no, creo entender que cuando Chandler dice decir la verdad es no hacerle trampas al lector, ¿sí? Es decir, como la típica novela tal vez previa, siglo XIX, principios del XX, como esa idea de Sherlock Holmes como la mente superior que resuelve el enigma que nadie más puede resolver. ¿Por qué? Porque encuentra un detalle
invisible, ¿sí? Entonces eso tiene pues su carácter, eso es atractivo de alguna forma, pero uno sabe que el lector ha perdido esa inocencia, digamos que el lector ya no espera que el autor le haga trampas, ¿sí? Que lo lleve por una ruta. Quien lo puede llevar es el protagonista, pero no el escritor, ¿sí? El escritor que hace trampas, eventualmente, y no solamente en la novela policíaca, eventualmente para el lector pues no funciona, no lo convence. ¿Por qué? Porque no dice la verdad, ¿sí? Eso es un poco más complejo, creo, pero creo que por ahí podría ser también una definición de un cuento o cualquier otra cosa, ¿no? Quisiera hacer una pregunta justamente a propósito de lo que acaba de explicar, y es sobre la verosimilitud. En su lectura insistió varias veces sobre la necesidad de la verosimilitud, y en las versiones anteriores de esta lectiva, uno de los temas que surgió a partir justamente de una escritora sueca o nórdica, en la que ella hace unas descripciones absolutamente detalladas, pero son casi que obsesivas